Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto y placer estar con ustedes una vez más y poder compartir la palabra de Dios. Si se dan cuenta, estamos a 2 días eh, de cumplir ya un año de lo que ha sido esta pandemia. Y sin duda Dios ha obrado grandemente en la vida de muchas personas. Aún en nuestra vida ha sido tan bueno Dios que durante todo este año nos ha sostenido fielmente, como dice su palabra. Y lo hemos creído y lo hemos vivido en ese aspecto cada día y agradecemos tanto a Dios porque lo que Él dice lo cumple cada día. Esta mañana tenemos una petición especial. Como iglesia estamos orando por nuestro hermano Conrado Rodríguez. Hoy será intervenido quirúrgicamente, así que oremos que Dios tome el control de las manos de los médicos. Algo que hemos experimentado, que es la oración, es poderosa, hermanos, y la verdad, y lo creemos. Y como la iglesia, siempre, como iglesia bíblica, proclamamos un Dios de verdad, un Dios que está interesado en una relación con nosotros antes que las cosas que podamos nosotros hacer por Él. Así que oremos y pidamos la intervención de Dios los unos a los otros. Siempre es bueno estar orando, siempre estar intercediendo uno por otro. Esta mañana seguimos con nuestros devocionales 61 días de doctrina y conocimiento, basado en el libro de Romanos. Todos los días usted y yo aprenderemos algo nuevo y sé que su corazón será edificado y amará más a nuestro buen Dios. Esta mañana nos toca desarrollar un tema muy interesante y lo hemos titulado el criterio del juicio sin acepción de personas. El criterio del juicio sin acepción de personas, basado en Romanos capítulo 2, de los versículos del 11 al 16. Pero el encabezado en la Biblia dice el justo juicio de Dios. Y es verdad, es justo. Porque Dios ha sido tan misericordioso con el ser humano, ha sido tan misericordioso cada día, pero siempre hemos ignorado su voz en ese aspecto. Y si usted entiende Romanos, si usted va directamente a Romanos, se va a dar cuenta que Dios ha actuado con tanta misericordia y que nosotros lo hemos ignorado. Y el ser humano lo hemos ignorado. El versículo 11, ahí analizaremos lo que Pablo enfatiza, que toda la raza humana está sujeta al mismo trato divino. No hay excepción. Así que le invito a que veamos lo que Pablo quiere enseñarnos esta mañana. Versículo 11, por favor, dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Ni uno es mejor ni otro para Dios, en ningún sentido. Todos van a ser juzgados, todos vamos a ser juzgados, ya sea en el trono de Dios o en el tribunal de Cristo, los creyentes, pero para Dios no hay excepciones, todos vamos a dar cuentas, unos para vida eterna y otros para condenación. Pero dice, porque no hay acepción de personas. Dios es completamente imparcial, hermanos. Ninguna persona tiene méritos propios, es una realidad, que Dios le acepte. ¿Para qué Dios le vaya a aceptar? Dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. No son agradables a Dios. No son nuestros buenos comportamientos lo que agradan a Dios, sino es su justicia imputada en nosotros y nosotros siendo transformados por la obra de Cristo. Solo la gracia del Señor hace posible que el pecador tenga acceso a su presencia directamente. Solamente es por gracia. Aquí el vocablo acepción de personas es un término compuesto, prosopalencia dice, es compuesto, prosopon, rostro, que viene del término rostro, y el segundo es lambano, aceptar o recibir. De manera que dicho término aquí, hermanos, literalmente significa aceptar el rostro o complacerse con el rostro. Dicho vocablo es un hebraísmo, precisamente, que describe la práctica oriental de saludar arrodillándose delante de la persona y esperando su aprobación antes de levantarse. Y es interesante, el hombre espera la aprobación de Dios, pero por la persona de Jesucristo, no por sí mismo, no por sus obras, no por su buen comportamiento, no por ir a la iglesia,
sino somos aceptos en el amado por su gracia, gracia que derramó abundantemente, dice Efesios, capítulo 1. Versículo 12, vamos a ver esta parte. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No hay acepción, tanto uno como el otro. Los judíos tuvieron la ley de Dios, la palabra de Dios, por ella van a ser juzgados. Y nunca la tomaron en cuenta. Pero aquellos que están sin ley, sin esa ley van a ser juzgados. Porque todos los que sin ley han pecado. Literalmente dice, cuantos sin ley pecaron. El adverbio sin ley aquí podría traducirse sin respeto a la ley. De por sí el hombre siempre no es muy dado a sujetarse a las leyes de Dios o cualquier ley. Siempre en su pensamiento está debatiendo sus razonamientos en ese aspecto. Y vamos a ver un pasaje cómo el ser humano, nosotros mismos nos defendemos. Esa conciencia nos defiende, nos acusa, ¿verdad? Pero la forma verbal han pecado es el auristo constantivo, modo indicativo de amartano, que significa errar el blanco. Y el hombre siempre ha errado el blanco, precisamente porque no ha buscado a Dios en ningún momento. Y erramos a través del pecado. Aquí el auristo, hermanos, completa un hecho concreto y el modo indicativo destaca la realidad histórica del suceso. Antes de la ley de Moisés, ya existía la ley moral de Dios escrita en el corazón del hombre. Por eso también dice que no tiene excusa para no creer en Dios, en la existencia de Dios. Esa ley moral nos mueve. ¿A qué? A reconocer la grandeza de un Dios supremo y como creación rendirnos ante ese Dios, ante ese Rey de Reyes. Pero dice también, sin ley también perecerán. La forma verbal perecerán es el futuro indicativo, voz media de apoyumi, que significa perecer, destruir, arruinar, hacer inútil completamente. Aquí habla de la realidad de la acción y la voz media señala al hecho de que el sujeto participa de la acción del verbo. Miren, los paganos, aunque no tienen la ley de Moisés ni tampoco el Evangelio, perecen por sí mismos y de sí mismos por la actitud de que toman respecto de la ley de Dios les ha dado. El pagano que rechaza la luz que ha recibido solo tiene delante de sí las más horribles tinieblas que habla la Biblia. Su condenación se debe a su rechazo de la revelación que ha recibido directamente. Y él es consciente, el ser humano es consciente, hermanos, de lo que ha recibido en Dios. No podemos decir que no llegamos a conocer a Dios, ya lo vimos en los devocionales anteriores. Y todos dicen, los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, tanto uno como el otro. No hay excepción delante de Dios. Esta frase apunta al judío que ha pecado bajo la ley. Le fue dada la palabra de Dios. Ellos tenían una gran ventaja sobre nosotros, que a ellos se les reveló la ley de Dios, pero nunca escucharon la voz de Dios. Entonces esa frase que apunta al judío que ha pecado bajo la ley, es decir, en la esfera de la ley de Moisés fue dada específicamente a la nación de Israel y el pueblo se comprometió a cumplir la ley, diciendo todo lo que Jehová ha dicho haremos, ahí en Éxodo 19:8, pero no lo hizo en ningún sentido. Recuerden que siempre estuvieron renegando en ese aspecto. La frase por la ley serán juzgados sugiere que la ley será el instrumento o el agente a través del cual la nación de Israel será juzgada por Dios. Aquí el modo indicativo del modo verbal, serán juzgados, pone de manifiesto la certeza del juicio venidero sobre sus vidas. Y sí, porque a ellos se les fue revelada directamente la palabra de Dios en esas tablas.
pero tuvieron la bendición, el privilegio de que Dios se las diera, de que Dios tratara con ellos. Pero nunca quisieron obedecer. Versículo 13. Porque no son los oidores. Vean la clara interpretación que Pablo da de esto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, presentados justos. ¿Sí? No los que se creían ellos, los fariseos, por ejemplo, que se creían justos, pero no vivían la ley, no aplicaban la ley. Jesús fue muy duro para con estos. Mire, Jesús era experto a veces en enfrentar a la gente a la realidad. Y le decía, ustedes son sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de carroña. Pero ellos conocían esta ley. Y dice aquí el pasaje que no son los oidores, sino los hacedores, los que ponen por obra la ley serán justificados. ¿Por qué no son los oidores de la ley los justos ante Dios? Esta frase es una frase explicativa, hermanos. Los judíos pensaban que por tener la ley y oírla ya, de hecho, eran justos delante de Dios. No. Pablo refuta ese argumento. Él mismo, en un tiempo, era también oidor de la ley. Recuerden que se convirtió en un perseguidor e injuriador de la iglesia de Cristo, que perseguía a los cristianos, le daban cartas para que fuera y donde quiera que los encontrara los metiera a la cárcel. Él era un oidor solamente, pero tuvo que convertirse en un hacedor y más de los principios de nuestro Señor Jesucristo, que se convirtió de hacedor, de oidor en hacedor. Es lo que Dios pide, que nosotros seamos hacedores. Santiago nos dice, pero ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos. No engañamos a Dios. Entonces tenemos que poner por obra la palabra de Dios cada día. Dice la otra frase, sino los hacedores de la ley. Este es el mismo, hermanos, argumento presentado en Santiago 1, 22 al 25. Ahora obsérvese el contraste entre el oír y el hacedor. El oidor y el hacedor es muy fuerte. No basta con oír el evangelio, hermano. Demanda acción de parte del que oye, escúchame, el mensaje de Dios cada día. Siempre he dicho, cuando he estado en campañas de evangelismo, le digo a la gente, a partir de lo que usted va a escuchar el día de hoy, usted es responsable de lo que va a decidir en su vida y lo que va a hacer. Y sí es cierto, cuando escuchamos el evangelio, nosotros somos responsables de lo que vamos a hacer, porque es lo que Dios nos muestra cuál es nuestra condición. Pero vale la pena escuchar el evangelio puro. Le hablo aún de un evangelio de arrepentimiento, no un evangelio light, que muchas iglesias hoy en día están predicando por querer sostener un sistema que a veces se vuelve una empresa antes que una iglesia. Hermanos, el evangelio puro te lleva al arrepentimiento, a querer escuchar, a querer cambiar tu vida delante de Dios. Dice, hacer o cumplir la ley no es lo que salva al pecador, pero hacer o cumplir la ley evidencia la fe del corazón del creyente. No se guarda la ley para ser salvo, fíjese, jamás, sino porque se es salvo. ¿Sí? Porque se es salvo, por ejemplo, ya prácticamente obedeces no la ley de la antigüedad, sino la ley de los principios dados a través de la persona de Jesucristo. Dios declara justo o imputa su justicia al pecador que cree en Jesucristo. Así es sencillo. Versículo 14, porque cuando los gentiles, dice, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿A qué se refiere este pasaje? Dice, los gentiles no tienen ley. La ley, como revelación escrita, fue dada por Dios a los judíos. Los gentiles, sin embargo, son responsables por la luz que les han recibido de Dios. ¿En qué sentido? En la revelación general de toda la creación. Hacen, dice, por naturaleza lo que es de la ley. El vocablo hace es el presente subjuntivo de una palabra griega que significa
poiei, poieo, dice, ¿qué significa hacer? Tal vez sería mejor traducirlo si hicieran, está diciendo. Pablo no afirma que los gentiles están haciendo por naturaleza lo que es de la ley, sino que deja abierta la posibilidad de que lo hagan. Ahora, aunque los gentiles no recibieron una ley escrita como los judíos, hermanos, cuando por naturaleza, es decir, siguiendo la ley de la conciencia, hacen lo bueno, eso hace que, aunque no tengan ley, son ley de Dios escrita en la conciencia del hombre, es tan real y tan digna de ser obedecida como cualquier otra ley. ¿Ok? Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjense qué interesante. Dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Y justificándose delante de Dios, pero nadie se justifica. Mostrando esta palabra, mejor sería demostrando. Cuando el hombre hace lo correcto, está poniendo de manifiesto que en su corazón hay una ley escrita que le conduce a hacer lo bueno. Dios puso una conciencia en el hombre. La conciencia tiene la función, hermanos, de redarguir al hombre de lo que hace. En un sentido, la conciencia hace en él, en el gentil sobre todo, lo que la ley hace al judío. Pero siempre el ser humano está defendiéndose. Y aquí dice, o te defiende tu conciencia o te acusa en ese aspecto. Pero tenemos una conciencia dada por Dios para que nos demos cuenta que necesitamos ir a Dios. Por último, versículo, por favor, 16, perdón. En el día, dijo Pablo, antes que nos justifiquemos y todo eso, va a haber un día muy certero en el cual todo va a ser revelado. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La palabra en el día que Dios juzgará, literalmente, en ese día juzgará Dios y revelará todo, dice. La forma verbal juzgará es el presente indicativo de crino, viene este término, debe considerarse como un presente profético, hermanos, que se va a llevar a cabo. De modo que es correcto traducirlo como futuro. La frase es enfática, hermanos, aquí. Nótese que en el griego, por ejemplo, el sujeto aparece al final de la oración y el verbo aparece aquí delante del sujeto. El día del juicio es seguro. Dios será el juez. El juicio tendrá lugar dentro de un tiempo concreto. Pero dice por Jesucristo. Obsérvese el uso aquí de la preposición día, ¿sí? Con el caso que significa agente de ejecución directa. Es el agente de ejecución directa. El que se sentará en el trono como juez es el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a revelar? Dice, los secretos de los hombres, literalmente las cosas escondidas de los hombres. Ante Él no hay nada oculto. En el día del juicio, los hombres no podrán esconder nada de Dios. Ahí todo será revelado y manifestado. Pero termina Pablo diciendo conforme a mi evangelio. El evangelio es confrontativo, hermanos. El evangelio te hace ver la realidad de lo que estás viviendo. El evangelio no es algo como algo que subía de Sir Sproul, que precisamente decía, estoy indignado cuando pastores dicen, creen en el Señor y todos sus problemas se van a arreglar. No es cierto, ese no es el evangelio. El evangelio es un evangelio que te confronta la realidad de lo que es tu pecado delante de Dios, tu condición, y que necesitas arrepentirte de tu vida y reconocer a Cristo como el Salvador y el único medio para llegar a Dios. ¿Ok? Bien, mire, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Pablo armonizaba el mensaje de la gracia de Dios revelado en el evangelio con el juicio divino sobre los pecadores. Evidentemente, Pablo no encontraba ninguna contradicción entre el mensaje del amor de Dios con su gracia salvadora y el mensaje del juicio venidero, ¿no? Él veía que era justo.
El juicio de Dios sobre los pecadores formaba parte del contenido del mensaje del Evangelio predicado por Pablo. La certeza del juicio divino se enfatiza en las Dios juzgará. Literalmente, Dios juzga. El agente del juicio divino es Jesucristo, hermanos. Este juicio se aplica a los secretos de los hombres, literalmente lo escondido por los hombres, y los pondrá de manifiesto, demostrando que el juicio de Dios es justo. El Evangelio de Pablo no es la norma de juicio de Dios. La idea aquí es que el justo juicio de Dios es un ingrediente esencial del Evangelio que el apóstol enseñaba y es un motivo para confiar en la redención completa de Cristo. En esta sección que vimos, por ejemplo, capítulo, ya han tocado mis hermanos otros versículos, del capítulo 2, del 1 al 16, se observa cómo el Creador soberano del universo dirige el gobierno moral de sus criaturas, los seres humanos. Cómo actúa Dios en ese aspecto. Ahora, las normas absolutas de Dios son conocidas. Él castiga a los impíos y premia a los justos con imparcialidad según sus obras, las cuales indican el estado de su corazón. Debido a que ningún ser humano, hermanos, con excepción de Jesucristo, puede ser declarado justo con base en su propio mérito, todos están condenados por Dios. Así que a estas alturas del argumento de Pablo, todavía no se explica la manera en que un individuo puede tener una posición justa delante del Señor. No hay nada que lo haga justo por sí mismo. Solamente es la justicia de Cristo obrando en su vida siempre. Es Cristo su justicia. Por eso dice, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz. No por nuestras propias obras, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí encontramos el énfasis en la justicia del juicio de Dios, el cual nos conduce a la conclusión de que nadie por su propia cuenta, aún el Papa que se hace llamar el vicario de Cristo, va a llegar allí, ni llegará a la presencia de Dios, sino llegará al juicio de Dios prácticamente si no reconoce a Cristo, que Cristo es el único medio, no es Él para llegar al Padre, es Cristo el único medio. Y precisamente el énfasis aquí del juicio, el cual nos conduce a la conclusión de que nadie por su propia cuenta, como dije, puede lograr ser declarado justo por el Señor. Solamente a través de la persona de Cristo somos declarados justos. Se nos imputa justicia a través de Cristo. Por eso es importante que tú y yo entendamos esta parte. El criterio del juicio sin acepción de personas. Jamás Dios hará. Tanto uno lo juzgarás sin esa ley, y aquellos que conocieron la ley los juzgará también Dios. No hay excepción. El uno y el otro tuvimos la oportunidad, aquellos tuvieron el privilegio, los judíos, de conocer a Dios a través de su revelación, la palabra, nosotros a través de la revelación general, pero muchos de nosotros fuimos alcanzados por la palabra de Dios. Y no hay justificación para no cambiar, no hay justificación para no ser diferente y mostrar lo que es Cristo, y que el juicio es justo ante el ser humano. Por eso el ser humano tiene que arrepentirse y volver a Dios. Y esta parte es muy importante. Siempre, yo no defiendo a Dios, pero estoy convencido que su juicio sobre nosotros es justo. Porque el ser humano lo hemos rechazado una y otra vez. Y aún muchos cristianos, perdóneme, no viven ni sometidos ni rendidos a la voluntad de Dios. Han entendido un evangelio equivocado. Siguen buscando lugares donde solamente satisfagan sus deseos carnales, pero nunca crecen en la gracia de Dios, nunca crecen en el conocimiento de Dios, porque siempre están sujetos a lo que ellos piensan, no a lo que dice la Biblia. Cuidemos esa parte, hermanos, cuidemos. Así que le invito a orar y piense eso. Dios es justo, es uno de sus atributos, y Él sabe por qué hace las cosas y actúa así, y yo considero que es un Dios justo y bueno,
y que el ser humano no tiene nada que aportar, que todo lo aporta a Él, todo lo cambia a Él, todo lo transforma a Él. Así que dejémonos moldear por Dios. ¿Ok? Así que el criterio del juicio, sin acepción de personas, de parte de Dios. Te invito a orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias porque tu palabra es clara, es evidente, lo que dices cada día. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Aunque no tengamos ley, Señor, tú nos has hablado a través de tu revelación general. Y aunque los judíos tenían la ley, también hablaste para que ellos proclamaran tu verdad, pero se perdieron. Señor, ahora que te hemos conocido a través de la persona de Cristo, nuestra libertad, nuestro sustentador, nuestro Dios bueno, justo y fiel, te pedimos que nos ayudes a vivir cada día bajo tu gracia, bajo tu amor y misericordia. En ningún momento nos dejes, Señor, que nos sintamos más que otros o poderosos, no, Señor. Es por tu gracia y por tu poder que fuimos salvados, y gracias por ello. Y Padre, muy en especial ponemos en tus manos la vida de Conrado Rodríguez. Él va a ser intervenido el día de hoy. Te pido que tu mano poderosa sea sobre las manos de los médicos. Y Padre, que obres un milagro en su vida como solamente tú sabes hacerlo. No te doblo la mano ni te la doblamos, solamente te pedimos tu divina intervención, Señor. Sabemos que tú tienes la última palabra, sabemos que tú harás, Señor, conforme tu obra y lo ponemos en tus manos. Él es tu hijo, te sirve, es un hombre que se está esforzando a hacer más a tu imagen. Yo te pido por su esposa que le des tranquilidad, le des calma y que tu Espíritu Santo, Padre, la guíe en estos momentos. Señor, sé tú con ellos. Y aún, Señor, si, Padre, tú obras de una forma diferente, te glorificamos y te honramos porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios al cual clamamos y para ti no hay nada imposible. Tú dices en tu palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones y habla de luchas, habla de como cualquier hombre común. Y oró, Señor, y dejó de llover en la tierra. Creemos, Señor, en tu poder, en tus milagros y que solamente es a través de ti. Así que oramos por un milagro y tu intervención divina sobre la vida de Conrado y su cuerpo. Sabes lo que sucede, sabes la situación que está pasando en el interior, pero tú eres su creador, tú le diste forma desde el vientre de su madre y tú puedes cambiar las cosas. Así que te bendecimos, te exaltamos y ponemos todo esto en tus manos, pidiendo tu intervención en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, no deje de orar, no deje de orar de verdad al Señor, no deje de clamar. Entre todo, mire, usted puede estar orando prácticamente 24/7 y eso no se refiere que descuide su trabajo, ¿no? Puede hacerlo con diligencia, pero en ese momento estar pensando en alguien o estar pensando en la palabra de Dios o estar comunicándose con Dios y pidiendo sabiduría. Y dice que Dios nos la da. Así que tenga un excelente día, disfrute, que Dios le bendiga y bueno, nos vemos el día de mañana en un devocional más para nuestra alma, 61 días de doctrina y conocimiento. Que Dios le bendiga, un placer para mí el poder estar comunicando la verdad de Dios y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, de 10 a 11, un tiempo de oración muy especial como iglesia y le invito a que lo haga. Y también nos vemos a las 11:30 en el servicio. Tenemos un invitado especial, así que le invitamos a que se una con nosotros. Que Dios le bendiga y muy buenos días. Amén.